Lo que ocurrió en ese estudio de televisión de Las Vegas en marzo de 1990 cambió para siempre la forma en que el mundo del boxeo entendería el concepto de poder. Julio César Chávez, con 68 victorias sin derrota y el peso de toda una nación sobre sus hombros curtidos en los gimnasios de Culiacán, caminaba entre cámaras y luces de neón mientras analistas americanos de traje impecable lo esperaban con escepticismo apenas disimulado. Decían que su récord era producto de corazón mexicano, de aguante bruto, de pelear contra rivales menores. Nadie mencionaba ciencia, nadie hablaba de precisión. El aire olía a café frío, a barniz de piso recién encerado y a esa tensión eléctrica que precede las grandes revelaciones. En 10 segundos, exactamente 10 segundos de cámara lenta científica, el César del boxeo les mostraría que su gancho al hígado no era magia folclórica, sino geometría aplicada con violencia quirúrgica. Pero antes de continuar, detente un momento y piensa, ¿cuántas veces en tu vida has sido subestimado por tu origen, por tu acento, por no tener el pedigrí que otros esperaban? ¿Alguna vez tuviste que demostrar con hechos lo que las palabras no podían explicar? Chávez estaba a punto de enfrentar algo más difícil que cualquier oponente sobre el ring, el prejuicio disfrazado de análisis técnico. Si alguna vez has sentido esa misma presión, ese momento donde tu dignidad depende de una sola acción perfecta, entonces ya sabes por qué esta historia todavía resuena 30 años después. Déjame un comentario contándome de dónde nos sigues y suscríbete, porque lo que viene a continuación no es solo boxeo. Es una clase magistral sobre cómo convertir la duda ajena en tu combustible más puro. El estudio de la cadena HBO en el Caesars Palace no era un gimnasio cualquiera. Era marzo de 1990 y las paredes forradas de espuma acústica negra absorbían cada sonido excepto el zumbido constante de los reflectores halógenos que convertían el espacio en un horno de precisión. Había cámaras Panavision montadas en rieles metálicos, computadoras del tamaño de refrigeradores parpadeando con datos verdes fosforescentes, y un saco de boxeo italiano suspendido del techo, con sensores de presión incrustados como si fuera un paciente en terapia intensiva. El aire acondicionado luchaba contra el calor de la tecnología, creando corrientes tibias que olían a plástico nuevo, a magnetismo de equipos electrónicos y al sudor nervioso de los técnicos que ajustaban lentes y calibraban ángulos. Afuera, Las Vegas brillaba con sus luces de neón y promesas vacías, pero aquí adentro reinaba un silencio casi quirúrgico, interrumpido solo por el chasquido de los fotómetros. Chávez observaba todo con esa quietud característica que sus oponentes confundían con lentitud, hasta que era demasiado tarde. Llevaba una playera gris simple, pantalones de mezclilla desgastados y vendas blancas enrolladas en sus manos como si fueran las únicas armas que necesitaría. A su izquierda, un grupo de analistas en sillas giratorias revisaba carpetas llenas de estadísticas: velocidad promedio de jab, potencia de cross, footwork, medido en grados de rotación. A su derecha, el Dr. Richard Stevenson, científico deportivo de Stanford con barba recortada y lentes sin montura, preparaba electrodos y explicaba a las cámaras cómo incluso los mejores peleadores son criaturas de hábitos previsibles. El mexicano no dijo nada. Simplemente se acercó al saco, lo tocó con los nudillos como quien saluda a un viejo conocido, y esperó. La temperatura en el estudio parecía subir 5 grados con su sola presencia. Fue entonces cuando Víctor Marchetti, exentrenador de campeones olímpicos y comentarista estrella de la cadena, se levantó de su silla con esa arrogancia pulida que dan los títulos universitarios y las décadas comentando peleas desde la seguridad de una cabina. Llevaba un blazer azul marino con el logo de UC Boxing bordado en dorado, y cuando habló, su voz resonó con esa condescendencia que Chávez había escuchado 1000 veces en conferencias de prensa. Julio, nadie duda de tu corazón. México produce guerreros, eso es indiscutible. Pero aquí venimos a separar la ciencia del folclore. Hizo una pausa calculada, caminando alrededor del saco como un profesor rodeando una pizarra. Tu récord es impresionante, pero los números no mienten. Tu velocidad de manos está en el percentil 60. Tu alcance es limitado,
¿Y tus golpes al cuerpo? Bueno, muchos atribuyen su efectividad más a la acumulación que a la técnica pura. Sonrió. Demuéstranos que estamos equivocados. El silencio que siguió fue denso como niebla espesa. Los técnicos dejaron de tocar sus equipos. Las secretarias que preparaban café se quedaron inmóviles junto a la cafetera industrial. Incluso el zumbido de las computadoras pareció bajar de volumen, como si hasta las máquinas entendieran que acababan de cruzar una línea invisible. Chávez no cambió de expresión. No apretó la mandíbula ni entrecerró los ojos como hacen los peleadores en las películas. Simplemente giró la cabeza hacia Marchetti, con la misma calma con la que estudiaría un corte en la ceja de un rival en el round 12, evaluando exactamente dónde y cuándo aplicar presión para terminar la pelea. ¿Ciencia?, repitió en español, con ese acento sinaloense que arrastraba las consonantes como piedras sobre cemento. Perfecto, pero la ciencia también necesita un cuerpo para estudiar. ¿Quién va a recibir la lección?, señaló el saco. ¿O prefieres voluntarios? El doctor Stevenson intervino antes de que la tensión escalara más allá del control, ajustándose los lentes con ese gesto nervioso de los académicos cuando sienten que perdieron el control de su experimento. Señor Chávez, nadie está cuestionando su efectividad. Solo queremos documentar la mecánica. Señaló las cámaras de alta velocidad montadas en trípodes reforzados, capaces de capturar 1000 frames por segundo. Estas cámaras pueden mostrar cosas que el ojo humano jamás detectaría. Si su gancho al hígado es realmente tan especial como dicen las leyendas del ring, los datos lo confirmarán. Marchetti asintió con suficiencia, cruzando los brazos. Hemos analizado a Hagler, a Hearns, a Leonard. Todos tienen patrones claros. Rotación de cadera, transferencia de peso, extensión del brazo. Pasos que cualquier entrenador competente puede identificar y enseñar. Miró directamente a Chávez. ¿Qué hace diferente tu golpe además de la narrativa romántica del guerrero azteca? Chávez caminó hacia el saco sin prisa, cada paso medido como si el piso fuera un ring, donde cada centímetro de territorio debía ganarse con intención. Se detuvo a una distancia que para cualquier otro boxeador hubiera sido demasiado cercana, casi incómoda, violando ese espacio de seguridad donde normalmente se arman los golpes de potencia. Los analistas intercambiaron miradas. Su postura era completamente antinatural según los manuales clásicos. Pies casi paralelos en lugar de la guardia ortodoxa en ángulo. Hombros relajados cuando deberían estar tensos preparando el impulso. Manos apenas levantadas a la altura del esternón, no protegiendo el rostro como enseñan en cualquier gimnasio del planeta. ¿Ven algo?, preguntó sin voltear, su voz apenas un murmullo que obligó a todos a inclinarse hacia adelante. Porque si esperan ver un telegrama, un aviso, una señal, ya perdieron la pelea. Entonces se movió. No fue un golpe completo, solo un fantasma de movimiento. Una contracción casi imperceptible en su oblicuo izquierdo. Un microajuste en el tobillo derecho que redistribuyó su peso corporal en una fracción de segundo. El saco ni siquiera se balanceó, pero 3 de los sensores de presión parpadearon en rojo. Los técnicos miraron sus pantallas confundidos. Stevenson se acercó al monitor principal, donde líneas de datos corrían como diagnósticos médicos de emergencia. «Imposible», murmuró. Los sensores registraron un pico de presión sin impacto visible. Chávez sonrió apenas. Esa sonrisa que sus rivales veían segundos antes de que sus piernas dejaran de responder. Eso fue solo la intención, el pensamiento del golpe. Ahora imaginen cuando realmente lo suelto. Dio un paso atrás, sacudió los hombros como quien se quita polvo invisible y esperó. ¿Listos sus aparatos? Porque solo lo voy a hacer una vez a velocidad real. Marchetti, sintiendo que el control de la situación se le escapaba como arena entre los dedos, intentó recuperar autoridad. Mira, Julio. Todos aquí respetamos tu trayectoria, pero la física es la física. Un golpe poderoso requiere distancia para generar aceleración, rotación completa de cadera, extensión total del brazo al momento del impacto. Son principios básicos de biomecánica que... Chávez lo interrumpió sin levantar la voz, sin siquiera mirarlo. Los ojos fijos en un punto específico del saco, a la altura donde estaría el hígado de un hombre de 1.75 metros. Los principios funcionan cuando el oponente te da tiempo de aplicarlos.
¿Cuánto tarda tu cuerpo en contraer los abdominales cuando ve venir un golpe? ¿200 milisegundos? ¿300? Mi gancho tarda 120 desde que nace en mi pie hasta que destroza el nervio vago. Hizo una pausa. No es que sea rápido, es que soy inevitable. Para cuando tu cerebro manda la señal de defensa, tu hígado ya dejó de funcionar. El doctor Stevenson se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo de microfibra. Ese gesto universal de los científicos cuando los datos desafían sus hipótesis. Señor Chávez, con todo respeto, está describiendo algo que contradice años de investigación en cinesiología deportiva. La velocidad de conducción nerviosa, el tiempo de reacción muscular, son constantes biológicas. No se pueden engañar, pero había algo en su voz. Una grieta de duda que no existía 5 minutos atrás. Chávez finalmente volteó a mirarlo, y en sus ojos oscuros había algo que iba más allá de la confianza. Había certeza forjada en 800 rounds de experiencia real, de haber sentido cómo cuerpos enteros se apagaban bajo sus nudillos. Doctor, usted estudia el boxeo en laboratorios. Yo lo vivo en el territorio donde un error te cuesta la conciencia. La diferencia entre aparentar y ser no está en los títulos. Está en cuántas veces has tenido que apostar tu vida en una fracción de segundo. Marchetti soltó una risa incómoda, pero sus manos traicionaban nerviosismo al ajustar el nudo de su corbata. Esto se está volviendo muy filosófico para mi gusto. Estamos aquí para ciencia, no para poesía de vestuario. Señaló las cámaras con un gesto amplio, casi desesperado por recuperar el control de la narrativa. Hagamos esto simple. Ejecutas tu famoso gancho. Lo capturamos en cámara lenta. Medimos ángulos, fuerza, velocidad. Los números no mienten, no tienen ego, no tienen nacionalidad. Solo verdad objetiva. Chávez asintió lentamente, pero antes de moverse hacia el saco, dejó caer una pregunta que congeló el estudio. ¿Y si los números confirman lo que digo? Si prueban que llevo 20 años noqueando hígados con una técnica que sus manuales dicen que es imposible, ¿admitirían que hay cosas que la ciencia todavía no entiende del combate real? El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el aire acondicionado pareció contener el aliento. Stevenson cerró su laptop con un clic seco que resonó como veredicto. Si los datos lo respaldan, cambiaremos los libros de texto. Esa es la diferencia entre ciencia real y dogma. Pero necesito que entienda algo, señor Chávez. He visto a cientos de atletas creer que son especiales, únicos, que rompen las reglas de la física. 99 de cada 100 veces es solo percepción distorsionada, efecto placebo amplificado por victorias y admiradores. Se acercó hasta quedar a 1 metro del mexicano, su barba perfectamente recortada contrastando con la mandíbula sin afeitar de Chávez. Usted es claramente un gran peleador, pero grande no significa sobrenatural. Las leyendas crecen con cada pelea, cada narración, cada corrido que cantan en su honor. Mi trabajo es separar al hombre del mito. Chávez sostuvo su mirada sin parpadear, y cuando habló, su voz era suave pero cortaba como navaja de obsidiana. Doctor, el mito soy yo, y llevo las cicatrices que lo prueban. Chávez se colocó frente al saco por última vez, pero ahora todo había cambiado. La temperatura del estudio parecía haber bajado 10 grados. Los técnicos verificaron cada cámara, cada sensor, cada cable de transmisión de datos como si estuvieran preparando el lanzamiento de un transbordador espacial. Stevenson dio la señal. Las cámaras de alta velocidad comenzaron a grabar con ese zumbido agudo de motores de precisión, capturando 1000 imágenes por segundo. Marchetti se inclinó hacia adelante en su silla, los nudillos blancos de apretar el apoyabrazos, y Chávez simplemente respiró. Una inhalación profunda que llenó sus pulmones con el aire reciclado del estudio, con el olor a electricidad y escepticismo, con 30 años de ser subestimado por hablar español y venir de un país que los gringos asociaban con sombreros y siestas. Exhaló lentamente, y en esa exhalación depositó todo. Culiacán, su padre trabajando en los ferrocarriles, cada golpe recibido en gimnasios sin calefacción, cada vez que alguien dijo que no llegaría a nada. El movimiento nació en su pie derecho. No fue un paso ni un giro dramático, sino una microcontracción en los gemelos que activó una cadena cinética perfecta.
El tobillo rotó 3 grados hacia adentro. La rodilla absorbió y redistribuyó el peso en 25 milisegundos. El fémur se convirtió en eje mientras la cadera izquierda explotaba hacia adelante con una velocidad que desafiaba su masa corporal. La energía viajó por el oblicuo izquierdo como electricidad por un cable de cobre, concentrándose en el dorsal ancho, comprimiéndose en el hombro y finalmente liberándose a través de un brazo que no se extendió completamente, sino que detonó en un arco compacto de apenas 18 centímetros. El puño envuelto en vendas blancas impactó el saco exactamente donde estaría el hígado. Y el sonido no fue el típico tut de un golpe de boxeo. Fue un chasquido seco, orgánico, como rama de árbol partiéndose en tormenta. El saco se comprimió de forma antinatural, hundiéndose hacia adentro como si el impacto hubiera creado un vacío temporal en su centro. Las pantallas de los computadores enloquecieron. Gráficos de presión dibujaron picos que sobrepasaban las escalas calibradas. Los sensores registraron una onda de choque que no se dispersó uniformemente como en un golpe convencional, sino que penetró en línea recta, concentrada, quirúrgica. Stevenson miraba los números con la boca entreabierta, su mente de científico tratando de procesar lo imposible. El impacto había durado solo 87 milisegundos, desde el contacto inicial hasta la máxima compresión. Pero la fuerza registrada equivalía a golpes que normalmente requerían el doble de tiempo y el triple de recorrido. «Dios mío», murmuró uno de los técnicos. El pico de presión se registró 15 centímetros dentro del saco, no en la superficie, adentro. Las cámaras de alta velocidad habían capturado algo que el ojo humano jamás detectaría. Entre los frames 237 y 238 había un momento fantasma donde el puño de Chávez parecía desaparecer dentro del material, como si la realidad misma se hubiera doblado para acomodar la física imposible de ese golpe. El silencio posterior al impacto fue ensordecedor. Chávez se quedó en posición final exactamente 3 segundos, el puño todavía en contacto con el saco, sintiendo a través de las vendas cómo las vibraciones del impacto regresaban a su cuerpo como confirmación de trabajo bien hecho. Luego retiró el brazo con la misma calma con que lo había lanzado y dio 2 pasos atrás. El saco italiano de 200 libras, diseñado para soportar el castigo de campeones mundiales, oscilaba de forma errática, un movimiento pendular interrumpido por espasmos irregulares como si el objeto inanimado tuviera sistema nervioso y acabara de sufrir un cortocircuito. Marchetti se había puesto de pie sin darse cuenta, su blazer arrugado, su corbata torcida, todo su lenguaje corporal gritando lo que su boca no podía articular. Stevenson reproducía el video en cámara lenta una y otra vez, deteniéndolo en el frame exacto del impacto, y cada vez negaba con la cabeza como si estuviera revisando evidencia de un fenómeno paranormal. Chávez se quitó las vendas lentamente, enrollándolas con cuidado, sin mirar a nadie. Fue Stevenson quien habló primero, y cuando lo hizo, su voz había perdido toda la arrogancia académica que traía al inicio. Se acercó a Chávez con las manos ligeramente temblorosas, cargando una laptop donde los gráficos todavía parpadeaban con datos imposibles. «Señor Chávez, necesito disculparme. He estudiado biomecánica deportiva durante 22 años. He analizado a Ali, a Foreman, a Tyson frame por frame. Pero esto…» señaló la pantalla donde el golpe se reproducía en loop infinito. «Esto no debería ser posible según todo lo que sé. La transferencia de energía, el tiempo de contacto, la penetración del impacto. Es como si hubiera encontrado una frecuencia exacta que anula la resistencia del tejido». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No es fuerza bruta, es como un cirujano que conoce exactamente dónde cortar para que todo el sistema colapse. Usted no golpea el hígado. Golpea el momento preciso entre la inhalación y la exhalación, cuando los músculos abdominales están en transición y no pueden proteger nada». Marchetti se levantó despacio, como un hombre que acaba de perder una apuesta en la que había apostado su reputación entera. Se acercó a Chávez y extendió la mano, un gesto que le costaba cada gramo de orgullo que había acumulado en 4 décadas, comentando boxeo desde la seguridad de las cabinas. «Julio, he entrenado campeones olímpicos.
He visto técnica perfecta ejecutada por los mejores del mundo, pero nunca había visto eficiencia llevada a este nivel. Su voz se quebró ligeramente. Tienes razón. Hay una diferencia entre enseñar boxeo y vivirlo en un nivel donde cada golpe es una conversación con la muerte. Lo que acabas de demostrar no se puede enseñar en un manual, porque requiere algo que ningún libro contiene: la sabiduría de haber estado en el infierno y haber aprendido a hablar su idioma. Chávez estrechó su mano sin sonreír, con el respeto seco que se da entre guerreros que finalmente se reconocen como iguales. El respeto se gana en el ring, no en las palabras. Dijo simplemente: